Radio Fátima. Saludamos a los que nos escuchan por la fanpage. Estamos transmitiendo por nuestra plataforma online desde el estudio ubicado desde el predio de nuestra parroquia. Saludamos también a nuestro querido amigo Alberto, el mago de los controles. Muy buenas tardes, Alberto. Confiamos en que todo está en condiciones para brindar a la audiencia un excelente programa. Un saludo muy especial a todos los amigos que nos apoyan con sus comentarios muy favorables y alentadores por todas las ocasiones que han compartido el video y por las muchísimas reproducciones y visualizaciones de nuestro programa, por las huellas de Jesús. Hoy, 3 de enero, siendo las 17 horas, estamos con ustedes en el hermano Ambrosio Chamorro y quien les habla, Máximo Zárate. Buenas tardes, don Ambrosio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, hermano Máximo. Muy buenas tardes, hermano Alberto. Muy contento de acompañarte nuevamente en esta ocasión. Muy buenas tardes a la distinguida audiencia de Radio Fátima. Muy feliz y agradecido al Señor Todopoderoso por permitirnos hacerle llegar el mensaje de la palabra de Dios. Queridos hermanos, queremos en primer lugar agradecer y dar gracias y glorias y alabanzas a nuestro Dios Todopoderoso, a su Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador y Redentor, al Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, por la oportunidad de estar de nuevo con ustedes, de manera a compartir con la maravillosa audiencia de nuestra Radio Fátima el programa Por las Huellas de Jesús. Para empezar nuestro programa, conducirlo y culminar con eficiencia esta enseñanza, nos encomendamos al Espíritu Santo, diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Santo y serán creadas todas las cosas. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este espacio radial que lo tendremos Dios mediante todos los viernes de 17 a 18 horas. En este bloque la apologética lo dedicaremos a encaminar al católico a profundizar en la lectura de la Biblia, de manera a conocer la verdadera doctrina de la Iglesia Católica. Fortalecer la fe para no dejarse engañar por falsas doctrinas. Y esperando que el mensaje llegue también al corazón de los excatólicos que por ignorancia del conocimiento profundo de la doctrina de la Iglesia Católica, desgraciadamente hayan abandonado la única iglesia que fundó Jesucristo y se den cuenta del grave error que cometieron al renunciar a la Iglesia Católica y haber apostatado de la fe. Hermano Máximo, ¿qué podemos decir de la apologética? La apologética es la rama de la teología que intenta explicar con argumentos sólidos a la luz de la doctrina de la Iglesia Católica lo que creemos y hacemos nosotros como cristianos católicos. La apologética nos ayuda a entender, comprender nuestra fe y nos enseña cómo vivirla a la luz de la palabra de Dios. O sea, exponer la doctrina de la Iglesia Católica fundamentada en las Sagradas Escrituras. Y en ese contexto, la Sagrada Eucaristía es una doctrina de nuestra Iglesia, que en este bloque y a continuación la vamos a exponer. La Eucaristía, el único sacrificio eficaz. Es por esto que la segunda persona de la Santísima Trinidad, tomando un cuerpo perfectamente humano, de las extrañas purísimas de la Virgen María, llevando sobre sí el pecado del mundo, se ofrece como víctima divina en el altar del Calvario por la redención del género humano. Hebreos 4, del 5 al 10. Siendo Jesucristo persona divina,
Su sangre es la única que eficazmente, de una vez para siempre, borra el pecado del mundo. Un solo sacrificio era necesario y suficiente para nuestra salvación: el sacrificio de Jesús en la cruz. Nadie puede ofrecer a Dios un sacrificio comparable, ni nadie puede salvarse si no es por Cristo, muerto en la cruz y resucitado y glorificado al tercer día. Los tres momentos de la redención. Nuestro Señor Jesucristo realizó su sacrificio redentor en tres momentos diferentes, en 3 días diferentes. La última cena, la muerte en el Calvario y su resurrección gloriosa al tercer día. Estos tres momentos constituyen lo que la Iglesia llama el misterio pascual del Señor. En la última cena, Jesús integra ya en realidad su cuerpo y su sangre, ofreciéndose por la salvación de todos. El Viernes Santo se hace la dolorosa realidad de su pasión y muerte en la cruz, donde triunfa sobre el pecado, y el domingo de la resurrección, el primer domingo de la historia, triunfa sobre la muerte. Estos tres hechos redentores se realizan al unísono en cada misa y constituyen juntos un solo hecho redentor que se prolonga y actualiza en el tiempo y en el espacio en cada altar católico. En efecto, cada vez que un sacerdote católico consagra el pan y el vino, Jesucristo se hace realmente presente en las especies sacramentales y al mismo tiempo se entrega en alimento como en la última cena. Muere como el Viernes Santo al consagrarse por separado su cuerpo y su sangre, y resucita triunfante al reunirse nuevamente su cuerpo y su sangre en el momento de la comestión, poco antes de la comunión, que es cuando el sacerdote deposita un pedazo de hostia en el cáliz y dice: el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Ahora daremos una breve historia de la Eucaristía a través del tiempo. El Concilio Vaticano II quiso hacer de la Eucaristía o de la Santa Misa una celebración de la comunidad entera, donde participáramos todos en la ofrenda del cuerpo y la sangre de Cristo, que junto al sacerdote ofreciéramos el Dios Hijo, la víctima, en sacrificio de cruz al Dios Padre, el cual recibe a su Hijo amado con tanta complacencia, de manera que nos derrama en cambio infinitas gracias. Como todos los sacramentos, la celebración de la Eucaristía ha cambiado a través de los siglos. Nuestra pequeña historia enfatizará algunos hechos sobresalientes de cada era. Los primeros años hemos visto cómo la Eucaristía comenzó en la última cena y cómo las primeras comunidades siguieron el mandato de Jesús de partir el pan en su nombre. Hechos 2:42 dice: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. En este tiempo solo oraban, bendecían el pan y el vino y la comían en alguna de las casas. En la primera carta a los Corintios, San Pablo describe una Eucaristía que se celebraba en una cena comunitaria. Esta cena se compartía en las casas de los primeros cristianos. En esta cena se incluía la bendición del pan y del vino, el partir del pan y la comunión. No obstante, San Pablo nos relata los abusos en esta cena comunitaria. Por ejemplo,
Algunas personas bebían demasiado, otras olvidaban compartir la cena con los pobres que estaban entre ellos. Esto dejó atónito a Pablo, ya que el propósito de la cena era la de celebrar al Señor en medio de ellos. O sea, que exista la común unión entre los fieles y Jesús. El comportarse egoístamente traía consigo una advertencia muy seria. Cada uno ha de examinarse a sí mismo y solo entonces comer del pan o beber de la copa. Porque la persona que come y bebe sin reconocer el cuerpo de Cristo, está comiendo y bebiendo su propia condenación. 1 Corintios 11, 28 al 29. Muy pronto la Eucaristía ya no se celebraba en la cena o por la noche, sino que se realizaba ya en lugares públicos y por la mañana, y estaba precedido por un solo hombre o un principal. Por ejemplo, cuando San Justino escribe sobre la Eucaristía en el año 150 después de Cristo, ya no menciona la cena. Mientras el número de cristianos crecía, la Eucaristía se celebraba independientemente de la cena comunitaria. El segundo y tercer siglo. Una vez que la comunidad apostólica ya no existía. O sea, los apóstoles y sus discípulos más cercanos ya no estaban. La liturgia se desarrolló, usaba cada vez más lectura y reflexiones de lo que habían escrito los líderes de la primera generación, así como Pablo. O sea, las homilías se hacían sobre las enseñanzas de Pablo. Es decir, ya se utilizaba en ese tiempo la tradición oral. Se agregaron las oraciones, cantos, cánticos y homilía a la liturgia eucarística. Hoy en día reconocemos este desarrollo como la liturgia de la palabra. En estos primeros días, el celebrante de la liturgia tenía amplia libertad para componer sus propias oraciones para la misa. Sin embargo, pronto todos tenían la misma norma, ya que las diferentes comunidades comenzaron a adoptar las oraciones de sus celebrantes. Es decir, como ahora, todos tenían las mismas oraciones y homilías en todas partes. En los siglos IV y el VIII, la aceptación del cristianismo por Constantino en el año 313 llevó a que se difundiera rápidamente en el Imperio Romano. Esto llevó a un cambio significativo en la celebración de la liturgia. El latín se convirtió en el idioma estándar, la liturgia, 384, ya que era el lenguaje común del mundo romano. el aumento de números de cristianos hizo que se salieran de las casas. Al comienzo las asambleas se reunían en las basílicas, o sea, edificios imperiales. Más tarde ya se construyeron iglesias más grandes. Algo muy importante en esa época, el aspecto del sacrificio de la Eucaristía creció en importancia, mientras que el simbolismo de la cena se fue desvaneciendo. La teología del periodo enfatizaba la divinidad de Cristo. Esto llevó a que la gente se sintiera menos digna de acercarse al Señor, el Creador y el Juez del universo. El que coma el pan y beba la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. 1 Corintios 11, 27. Como resultado, menos gente se acercaba a recibir la comunión. San Pablo escribe a los Corintios en 1 Corintios 11, 28 al 29. Por lo tanto, cada uno ha de examinarse a sí mismo. Solo entonces comer del pan o beber de la copa, porque la persona que come y bebe sin reconocer el cuerpo está comiendo y bebiendo su propia condenación.
La Edad Media, siglos 9 al 15. Los teólogos de esa era debatieron el significado de la presencia real de Cristo en el pan y en el vino eucarístico. Usaron el término transubstanciación para describir el misterio del pan y del vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús resucitado, aunque aún tengan apariencia de pan y del vino. En la iglesia grande, el énfasis de que la misa es un sacrificio, el sentimiento cada vez más mayor de que los laicos eran espectadores del drama que se desarrollaba en el altar. Todo esto llevó a que creyera que la consagración era la parte principal de las misas. El énfasis no era tanto en recibir a Jesús en la comunión, sino en ver y adorar al Señor en la Eucaristía. Como eran muy pocos los laicos que recibían la comunión, un barquillo pequeño y redondo que se lo denominó como hostia, del latín víctima sacrificial, se lo sustituyó por la barra del pan. Como habían muy pocos que recibían la Santa Comunión, el Cuarto Concilio Laterano del año 1215 pasó la ley que exigía que los católicos recibieran la comunión por lo menos una vez al año. Se originaron las prácticas que se enfocaban en la devoción eucarística. Estas incluían el elevar la hostia y el cáliz durante la misa, bendición, exposición, las 40 horas y la fiesta del Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Desde la Reforma hasta el siglo XX. El siglo XVI nos trajo la Reforma protestante. El Concilio de Trento, el año 1545 al año 1565, se convocó para corregir algunos de los abusos que se cometían en la Iglesia. También defendió algunos de las creencias católicas que los reformadores habían atacado. En el área de la Eucaristía, los padres de la Iglesia reafirmaron la presencia real de Jesús y lo adecuado del término teológico transubstanciación. También defendieron la naturaleza sacrificial de la misa en contra de los reformadores. Lo más significativo que fue que el Papa Pío V publicó el Misal Romano en el año 1570 para que el rito oficial tuviera uniformidad y universalidad. La Iglesia lo usó durante los siguientes 400 años. La devoción al Santísimo Sacramento siguió floreciendo, aunque la gente recibía la comunión raras veces. Eso fue hasta el año 1910, cuando el Papa Pío X permitió que los niños que hubieran llegado a la edad de la razón recibieran la Santa Comunión y animaba a que todos los fieles recibieran la comunión frecuentemente. La Eucaristía hoy en día. Hace muchos años los teólogos comenzaron el movimiento litúrgico que fue aceptado por los líderes de la Iglesia, y esto llevó a algunas reformas importantes en la liturgia. El documento clave del Vaticano II, la Constitución de la Sagrada Liturgia, en 1963, fue el punto más saliente del movimiento de la Reforma. Eso llevó a la renovación de todos los sacramentos. Los cambios importantes que hoy damos por hecho incluyen lo siguiente. La primera modificación. Celebramos la misa en el lenguaje vernáculo para que podamos entender plenamente lo que quiere decir
la misa, lo que ocurre en ella y cómo vivirlas. La liturgia de la palabra tiene mayor importancia. Las pautas indicaban al homilista a que desarrollara su homilía basándose en las lecturas. Las lecturas dominicales giraban alrededor de un ciclo de 3 años. Este énfasis ha ayudado a que los católicos descubran las Sagradas Escrituras. Y si no faltaba uno a ningún domingo, se podía leer o conocer toda la Biblia en 3 años. Haremos ahora una pausa para luego continuar con nuestro interesante tema. Un amor que siempre está a tu lado y que no te exige nunca nada. Ese es el amor de mi Dios. Ese es el amor de mi Dios. Un amor que sufre cuando sufres. Un amor que ríe cuando ríes. Ese es el amor de mi Dios. Ese es el amor de mi Dios. Un amor que va de puerta en puerta, que bajo sonrisas Él te espera. Un amor que siempre está esperando, sin importar a quién es ni hasta cuándo. Un amor que vive en el silencio. Un amor tan suave como el viento. Ese es el amor de mi Dios. Ese es el amor de mi Dios. Un amor que va de puerta en puerta, que bajo sonrisas Él te espera. Un amor que siempre está esperando, sin importar a quién es ni hasta cuándo. Un amor que va de puerta en puerta, que bajo sonrisas Él te espera. Un amor que siempre está esperando, sin importar quién es ni hasta cuándo. Ese es el amor de mi Dios. Ese es el amor de mi Dios. Ese es el amor de mi En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Escucha y vive.
instante, todo se pasa, Dios no se mueve. Bien, hermanos, estamos de vuelta. Otra de las modificaciones en la liturgia sería: ahora el altar está de frente a la gente. Esto invita a un mejor entendimiento de lo que está pasando en la Eucaristía. Simbólicamente también, la misa invita a todos los que están presentes a que participen más plenamente. otra modificación. La misa de hoy incluye la oración de los fieles, que es el vínculo entre la devoción eucarística y la Iglesia universal, el mundo y todos los que están sufriendo en la comunidad. En esta oración, el pueblo responde de alguna manera a la palabra de Dios acogida en la fe y, ejerciendo su sacerdocio bautismal, ofrece a Dios sus peticiones por la salvación de todos. Otra modificación. La participación activa de la congregación es un aspecto importante de la liturgia. Después del Vaticano II, antes era muy común hablar de ir a misa. Hoy hacemos hincapié en celebrar la Eucaristía. O sea, todos juntos con el celebrante. La misa no es un asunto privado. Es un culto público en donde la comunidad, o sea, el cuerpo místico de Cristo, el pueblo, la iglesia, dirigida por el sacerdote, se une para agradecer, alabar y adorar a Dios todos juntos. Tenemos otra modificación. El rito actual permite recibir la comunión en la mano y la comunión bajo las dos especies, o solo una de las dos, porque se entiende que ambas especies son el cuerpo y la sangre de Cristo. La siguiente modificación. Los laicos pueden servir en muchos de los ministerios litúrgicos, por ejemplo, como lectores, ministros eucarísticos, miembros del coro, ujieres y portadores de la ofrenda. En resumen, el Vaticano II quiso hacer de la Eucaristía una celebración de la comunidad entera. Muchas de las reformas nos ayudan a entender mejor el simbolismo y el significado de la misa. También nos ayudan a que nos reunamos todos juntos como una comunidad. La Eucaristía es una palabra que viene del griego eucharistia, es decir, acción de gracia, y es uno de los principales ritos cristianos, llamado también fracción del pan, cena del Señor o Santa Cena. Según la tradición católica, es el sacramento del sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo, instituido por Él mismo para perpetuar en los tiempos venideros hasta la segunda venida, el sacrificio de la cruz. En la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa, la Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y nos da prenda de la vida eterna. Compendio del Catecismo de Doctrina Católica número 271. Hermanos, además del nombre de Eucaristía, suele denominársele también Santa Misa, porque Dios envía a su Hijo al sacrificio de la cruz, que se conmemora en el altar. Cena del Señor, conmemoramos la última cena. Fracción del pan, lo que hizo Jesús en la última cena. Celebración eucarística, que es la acción de gracia al Dios Todopoderoso. Memorial de la pasión
es porque recordamos y vivimos su pasión y muerte y resurrección. Decimos, proclamamos su muerte, anunciamos su resurrección. También se le llama santo sacrificio, santa y divina liturgia, santos misterios, santísimo sacramento del altar y sagrada comunión. La Eucaristía es un sacramento de la Iglesia, es decir, signo fundamental de la identidad cristiana y el sacramento que complementa los ritos de iniciación del catecúmeno. La Eucaristía ha estado al centro de álgidas discusiones a través de los siglos, pero la Iglesia Católica, así como la Iglesia Oriental, lo tienen como pilar central de la fe que une a la comunidad de los creyentes, al origen que es Jesucristo. En la Eucaristía participan todos los creyentes y cada uno desenvuelve un rol irrenunciable. Los nombres: Eucaristía, decíamos que es acción de gracia. Lucas 22:19 dice: Tomó luego el pan y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. En 1 Corintios 11:24 leemos: Y después de dar gracias, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Es decir, acción de gracias. Y dice: mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselos a sus discípulos dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26:28. Entonces, la Eucaristía es un rendimiento de gracias, que es la antigua tradición de la bendición hebrea de las comidas. Jesús en su última cena estaba celebrando la Pascua judía, porque él y los apóstoles eran judíos. La diferencia es que Jesús le da a la cena pascual el significado de su propia entrega como pan y vino al pueblo de Dios. Se le llama también Cena del Señor. Con este nombre se recuerda la última cena de Jesucristo con sus apóstoles, en la cual se da el sentido definitivo a la vida pública del Señor y se instituye el sacramento de la Eucaristía. La cena fue realizada dentro del contexto de la Pascua judía, según lo narra el siguiente texto. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quiere que te hagamos lo preparativo para comer el cordero de Pascua? Mateo 26:17. El día de los ácimos era el primer día de la semana que se comía el pan sin levadura, según lo reglamentaba la ley de Moisés. 3 veces al año me celebrarás fiesta, guardarás la fiesta de los ácimos. Durante 7 días comerás ácimo, como te he mandado, en el tiempo señalado, en el mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Éxodo 23, del 14 al 15. Pero, sin embargo, existen discusiones acerca de cuál fue el día en el cual Jesucristo realizó esta cena: martes, jueves o viernes. Según el relato de Juan, los judíos celebraron la cena pascual el viernes. Hay que puntualizar esto: los judíos celebraban la cena pascual el viernes. De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. Era la madrugada.
Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Juan 18, 28. Es decir, que la cena de Pascua judía cayó el día de Nisan, según el calendario judío, que resulta viernes 30 de abril. Viernes 30 de abril, según el calendario gregoriano. Como en ese momento Jesús ya estaba en manos de los judíos en el pretorio, la tradición dice que adelantó la cena pascual al día jueves, un día antes de la norma. Los signos de la Eucaristía son el pan y el vino. Signo bíblico, es indispensable en toda la Eucaristía. La Eucaristía se compone de varios signos visibles que la constituyen y que no pueden alterarse o interpretarse de manera personal, ya que tienen su sentido, su historia y sus intenciones. Los signos eucarísticos más importantes son los siguientes. Pan y vino. Este signo viene de la más antigua tradición bíblica. Ya en Génesis y Éxodo son mencionados dentro de la historia de la salvación. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote de Dios Altísimo. Está en Génesis capítulo 14, versículos 18 y 19. La Eucaristía, fuente y culmen de la vida eclesial. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Es como decir, Cristo es la cumbre, todo viene de Él es el alfa y la omega. Eso mismo decimos de la Eucaristía, fuente y cumbre. De ahí viene todo y hacia allí va todo. Todo lo que tiene la Iglesia tiene fuente en la Eucaristía. Si no lo bebemos de ella, no tenemos la vida de Cristo en nosotros. Los santos se han alimentado de la Eucaristía. Es más, eran conscientes de que si ella no era nada, nada somos sin la gracia de Cristo. El que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, no tiene vida eterna en él. En nuestra cultura y también en los ambientes eclesiales, tantas personas piensan que una cosa son las acciones sociales, participar en distintas pastorales, y otra cosa es el culto, las liturgias, de las que se sienten lejos y no tienen la experiencia de que de la Eucaristía se alimentan. Para poder hacer esas acciones sociales, qué triste apostolado aquel que no parte de la Eucaristía. Es más, es que no es ni siquiera apostolado, solo en buscarse a sí mismo. Cuando hacemos cosas en un activismo con afán, reuniones, organigramas, preparaciones, informes, hablamos que lo que hacemos dentro de la iglesia, todo eso hacemos dentro de la iglesia. Si todo eso no lo hemos hecho nacer de la Eucaristía y no tener su fuente en la Eucaristía, al final todo eso queda en papel mojado. Lo que no se alimenta en Cristo como su fuente tiene el peligro de ser ideología. La Eucaristía es culmen de toda la vida cristiana, porque todo lo que hacemos debe de ser hecho con la finalidad de dar gloria a Dios. El propósito no es que las cosas me salgan bien, que tenga éxito.
que los demás me reconozcan, sino que las cosas deben ser hechas para buscar la gloria de Dios. Por cierto, que la gloria de Dios es un bien del hombre. Cuando en la Eucaristía decimos, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, nos está enseñando cómo debemos de actuar. Todas las obras que haces en esta vida tienen que tener a Cristo como fuente y como fin. Todo fue creado por Él y para Él. Por ejemplo, hermano, aquel salmo que dice, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me has hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Celebrar la Eucaristía es dar gracias y gloria a Dios por todo lo que hacemos. Es más, si estoy llamado a dar gloria a Dios en medio de mis fracasos humanos, que puede ocurrir porque la gloria de Dios no se identifica con los éxitos humanos. Hay una razón más que explica esto de que la Eucaristía sea fuente y cumbre, y es que los demás sacramentos y los demás misterios eclesiales y todas las obras de apostolado están unidos a la Eucaristía y se ordenan a ella. La diferencia que hay entre la Eucaristía y los demás sacramentos es que también en los demás sacramentos Cristo actúa, pero en la Eucaristía Cristo está sustancialmente presente, porque ésta actúa en los demás sacramentos. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Tal y como dice este punto, los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. Por ello, no una mera costumbre de la Iglesia que celebre la Eucaristía en sus actos eclesiales. Y aunque no es estrictamente necesario, pero sí que procura celebrar los demás sacramentos de la Eucaristía si es posible. Un momentito. Vamos a hacer un corte y luego volvemos. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón
que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar. Por poner un ejemplo, los demás sacramentos son como las manos de Cristo que actúa, pero en la Eucaristía no solo son las manos, sino que es todo Él. Por eso es bueno que los cristianos hagamos un examen de conciencia cuando comulgamos. ¿Soy consciente que estoy recibiendo la fuente de mi vida cristiana? ¿Soy consciente de que desde ahí puedo decir que el Señor lleva las riendas de mi vida? Que no viva yo, que sea Cristo quien vive en mí. ¿Soy consciente de que la Eucaristía es darle a Él la iniciativa de mi vida? Porque hay dos maneras de vivir la vida. Yo organizo, planeo mi vida. Soy yo el protagonista de mi vida. Y luego voy a la Santa Misa y pido que Dios me ayude a llevar adelante mi plan. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy comulgando mal. La otra manera es decir, Señor, lleva tú mi vida, conduce tú. Este es el acto de fe ante la comunión. Porque como sabemos que si del Señor vinimos y a Él volvemos, lo lógico es que sea Él el que nos conduzca y que nosotros nos dejamos conducir por Él. La comunión de vida divina y la unidad del pueblo de Dios es nuestro título. Esta comunión entre la divinidad de Dios y la humanidad unida en Jesucristo es sobre los que la propia Iglesia subsiste. Se significan adecuadamente y se realizan de manera admirable en la Eucaristía. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la visión por la que en Cristo Dios santifica al mundo, y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por Él al Padre. La Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios. Quiere decir que no únicamente es un símbolo o un signo sino que lo efectúa. La Eucaristía hace realmente presente a Jesús. De hecho, la Iglesia siempre ha rechazado esas afirmaciones que dicen que la Eucaristía es un mero signo o símbolo.
Al menos los protestantes siguen con esa creencia de que Jesús solo ordenó que se representara una simple cena y que lo hagamos en su memoria. Lutero cambió el término "esto es" por "esto significa mi cuerpo". Algunos teólogos, de una manera errónea, han hablado de la transignificación, que es un cambio de signo, que el plan antes de la Eucaristía es un alimento del cuerpo, que el pan antes de la Eucaristía es un alimento del cuerpo, después de la Eucaristía es un alimento del alma. La cuestión es que no significa otra cosa, hermano, sino que ese pan ya no es pan. En él está realmente presente el cuerpo de Cristo. Es la presencia real de Cristo. Es su cuerpo, sangre, alma y divinidad, hermano. Claro, lo que debemos saber y entender es que además, cuando uno comulga, se está teniendo una unión con Dios. Hermanos, no hay otro momento donde el hombre pueda tener más intimidad con Dios que en el momento de la comunión. Esta palabra comunión viene de común unión. Esto, por lo tanto, clarifica muchas cosas. En primer lugar, es la común unión con Dios. Y solamente el cielo podrá superar ese grado de comunión que podemos tener aquí al celebrar la Eucaristía. Y además dice que realiza la unidad del pueblo de Dios, o sea, que comulgar es realizar la unión entre nosotros que somos el pueblo de Dios. Comulgar es unirte más a tu prójimo. Por eso, hermanos, tantos momentos en que hemos sentido esa común unión con personas que a lo mejor no conocíamos, pero como estamos unidos a Cristo, nos hemos sentido plenamente hermanos. Esa es la común unión en Cristo. Por eso, cuando se da una distancia entre nosotros y nuestros hermanos necesitados, es porque no sacamos de la Eucaristía todo el fruto que debíamos de sacar. Cuando el egoísmo nos impide despojarnos de nuestros bienes para compartir con el más necesitado, o nos sujeta a nuestras comodidades y nos salimos a cumplir con el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, pero en el necesitado de nuestra misericordia. Celebrar la Eucaristía es salir reconciliado con nuestros hermanos. Entonces nos damos cuenta que en ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo, y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por Él, por Cristo, al Padre. Decimos que confluyen a la vez dos corrientes, la ascendente y la descendente. En la corriente descendente se da el camino que Dios ha seguido para salir al encuentro de los hombres. Tenemos en este caso el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. El padre, después de haber sido despreciado y menoscabado por su hijo, que deshonró su familia y su nombre, despilfarrando su dinero, primero vemos una escena. Vemos que el padre está siempre a la espera de su hijo, como Dios siempre nos espera. Sin embargo, en la cultura de esa época, los padres eran muy severos, tanto así que cuando ocurría un caso similar, y si el hijo volvía a la casa en esas condiciones, debía ser tratado con menos derecho que cualquier siervo de la casa. Debería estar suplicando atención, pidiendo audiencia para hablar con el padre. Y cuando el padre se le viniera en gana, lo atendería. Pero además, arrodillado,
y sin mirarlo a los ojos. Sin embargo, este padre de la parábola, cuando vio a su hijo, que su hijo venía, salió al encuentro de él, y con toda la suciedad que traía, se lanzó hacia él y lo abrazó. Dios siempre se ha abajado hasta llegar a la encarnación de Jesucristo. Ha salido al encuentro de su pueblo. Y la cumbre de este acercamiento al hombre es la Eucaristía. Este último paso, como en la parábola que Dios ha dado para encontrarse con el hombre, su Hijo. En la corriente ascendente a la Eucaristía, es la cumbre de ese proceso del hombre en la búsqueda de Dios, del hombre que busca el sentido de su vida. El hombre, antes de que Dios se revelara en la encarnación, ha buscado el sentido de su vida. ¿De dónde? ¿Para qué? ¿Y por qué vivo? Son preguntas que al hombre se ha intentado responderse. Y la búsqueda, y ha buscado a los cielos en las montañas, pues la cumbre de esa búsqueda es la Eucaristía. Por eso decimos que en la Eucaristía está el culto perfecto que el hombre puede dar a Dios. Finalmente, por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. 1 Corintios 15, 28. Porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando diga que todo está sometido, es evidentemente que se excluye a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Hermanos, así ponemos fin a nuestra exposición y les esperamos nuevamente el próximo viernes con el rezo del Vía Crucis. Por lo tanto, le invito a que el próximo viernes siga escuchándonos, porque legalmente esto va siendo muy interesante, porque es una enseñanza muy profunda. Queridos oyentes, gracias por presenciarnos y por escribirnos. Buenas tardes. Buenas tardes. En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay.